Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Hola Luis, Dios te bendiga más. Amén, amén. Qué bueno, Pedro, volver a encontrarnos en un episodio más de Hablemos por la Palabra y de verdaderamente un placer, honrado de saber que lo que traemos hoy en este episodio va a ser de bendición a su vida y es de hecho algo a lo que nosotros estamos mandados y ordenados a conocer y a tener siempre presente. Yo creo que sí, Luis, y de hecho en episodios anteriores hemos hablado, perdón, hemos hablado hasta cierto punto de ciertas cosas, hemos dado unas pinceladas que, que vamos a tener que volver a traer para este tema. Correcto. Porque definitivamente tiene que ver, porque tiene que ver mucho con el andar nuestro como cristianos. Correcto. Y por el suyo también. Así es, y es que hoy vamos a estar hablando en este episodio de no ignorar las maquinaciones de nuestro adversario. El enemigo, el adversario, como lo define la Biblia, el diablo. Así mismo es. Es decir, que hay una ordenanza en la palabra de que nosotros, como cristianos, no debemos ser ignorantes de aquellas maquinaciones. ¿Verdad que sí, Pedro? No, definitivamente, porque si hay algo que nosotros, o sea, debemos tener siempre, como tú dices, presente, es que desde el mismo momento que tomamos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor y reconocerlo como nuestro Señor y Rey de nuestra vida, correcto. O sea, en ese mismo momento van a empezar a declararnos la guerra. Porque hemos declarado la guerra. Exactamente. Le hemos dicho al enemigo, ya no más. No, yo renuncio a tu gobierno en mi vida. Quien va a gobernar mi vida de ahora en adelante es Jesucristo. Entonces, automáticamente, por ahí arriba, por abajo, por donde quiera, porque como ese Señor se mueve por donde quiera, Él va a mandarnos fuego. Correcto. Fuego, porque eso es lo de él. O sea, ahí va a comenzar entonces a orquestarse un plan para pretender hacernos volver a su dominio. Por supuesto que sí. O sea, él va a trazar sus estrategias de manera que nos haga regresar a donde estábamos antes de llegar al Señor. O sea, lo mismo. Yo me voy a ir al plano mío personal. O sea, yo le entregué la vida a Jesucristo, bien. Ahora, yo tenía una vida en la carne. Correcto. ¿Ok? Entonces, el Señor, el diablo, Satanás, el enemigo, como usted lo quiera llamar, adversario, no importa. No importa, llámalo como usted quiera. Pero ese Señor siempre va a tratar de buscar, hacer esas estrategias para jalarme otra vez para allá. Correcto. Es decir, que entonces lo que nosotros no debemos de ignorar, es decir, estar siempre presente y pendiente, son de aquellos planes que Él puede armar para tratar de hacernos volver. Claro. Que son aquellas maquinaciones, que si bien decimos maquinaciones, es un proyecto articulado, armado, con el plan u objetivo en su casi siempre para uso con un mal determinado, pero en maldad, claro, mayormente. Claro que sí. Y es ese proyecto para poder obtener de alguien lo que se quiere, aún sea que es donde el adversario es el experto, empleando cosas falsas, es decir, de engaño. Ahí es donde entra. Pero entonces, como nosotros estamos advertidos a conocer esas maquinaciones para poder estar preparados y hacer frente, hay un escrito de un nombre un poquito extraño, de Sun Tzu, que este escrito se conoce como el escrito militar más antiguo. Y oye lo que dice esto, Pedro. En ese escrito, el cual lleva el tema El arte de la guerra, dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Ganar 100 batallas no es lo máximo de tus destrezas. Someter a tu enemigo sin pelear lo es. Evita lo que es fuerte y ataca lo que es débil. Por supuesto, porque, bueno, y de ahí hay
varios dichos que dicen, mantén cerca a tu enemigo para que tú lo conozcas bien y tú sepas. Y es lo mismo que pasa aquí. O sea, según ese escrito, eso no es bíblico, pero lo que sí, es bíblico, correcto. que tú tienes que conocer a tu adversario, ¿ok? Para conocer, saber identificar cuáles son esas estrategias que él está utilizando contra ti. Correcto. Entonces, para tú estar preparado, por eso que dicen, tú tienes que conocer a tu enemigo. Correcto, por eso te digo, citamos esto, que ciertamente no es bíblico, porque es un escrito meramente de guerra. Y es un escrito del arte de la guerra, de las estrategias que se emplean en la guerra natural como tal. Pero tú decías, en el momento de que le entregamos nuestra vida al Señor, declaramos una guerra. En este caso, una guerra espiritual. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Donde hay batallas, donde tendremos que librar batallas, donde tendremos que tener el conocimiento y saber y conocer cuáles son las estrategias que está empleando nuestro enemigo. Así es. Para poder entonces nosotros pelear con destreza de manera que la victoria sea nuestra. Creo que segunda de Corintios, que es lo que sustenta el texto principal. Exacto. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. Para que no gane ¿qué? Ventaja. No podemos ser ignorantes de los planes que él está haciendo. Exacto, porque tú sabes lo que pasa, Luis, que a veces nosotros, en nuestra ignorancia, le damos esa ventaja, porque como que andamos distraídos. Como ligero, no lo cogemos como en serio las cosas, dejamos de tener esa intimidad. De hecho, en muchas ocasiones subestimamos. Exactamente. ¿No? Y las estrategias. Desde que él ve que tú saca los pies un chin de esa intimidad, de ese momento de adoración, de ese congregar, dice, ahí tú le estás dando ventaja. Correcto. Definitivamente. Fíjate que en ese verso que tú leíste, 2 de Corintios 2:11, el apóstol Pablo nos está dando un consejo de gran valor. Porque el apóstol Pablo decirlo para que Satanás no gane ventaja con ustedes. Claro. Es decir, para que no tome terreno en esa guerra que estamos lidiando con él, con las tinieblas. Entonces, no ignoremos sus maquinaciones. No. O sea, no estemos distraídos a lo que él puede hacer para contraatacarnos, con la intención de hacernos volver a su dominio. Porque, ¿qué pasa? Para que el enemigo no gane en nuestra vida, terreno en nuestra vida, tanto espiritual como de hecho en lo natural también, porque esas manifestaciones espirituales del dominio del enemigo se van a manifestar en lo natural, en nosotros. Entonces, para que no gane ese terreno, nosotros tenemos que estar siempre presentes de conocer cuáles son esas maquinaciones. Por eso, no ignorar esas maquinaciones va a determinar qué tan efectiva sea nuestra batalla en contra de aquel enemigo. Ahí entra quizá la pregunta que usted allá se puede hacer, que cuáles serían esas maquinaciones. Exacto. O en qué consisten. Porque, como tú decías ahorita, tenemos que conocer que es que la palabra maquinación como tal es un proyecto o acechanza oculta o artificiosa, dirigida regularmente a un mal fin. En general, maquinación es un plan urdido para conseguir un propósito utilizando medios pocos honestos. Que eso es lo que él tiene. O sea, el padre de mentira. Lo describe la palabra. Él no te va a venir con nada bueno, por más que tú y le busques la honesto. vuelta. Y No. mucho menos honesto. Por Dios. Entonces, ahí es que entra el tema de que nosotros debemos estar apercibidos, o sea, para saber cuáles son esas maquinaciones. Esas maquinaciones. Conociendo esto de en qué consiste esas maquinaciones, es ahí donde nosotros tenemos que saber cuándo lo que estamos recibiendo es una maquinación que proviene del enemigo. O sea, cuando lo que está llegando a nuestra vida es un plan que se está orquestando, que fíjate que tú dijiste que casi siempre o que siempre las maquinaciones es un proyecto artificio oculto. Sí. Que tú, o sea, por arribita tú nunca sabes. Tú nunca sabes, o sea, porque es oculto. Tú no lo aprecias a profundidad realmente cuáles son las intenciones reales. Entonces ahí es donde entra el conocer nosotros esto, para poder estar siempre pendiente. Por eso era que te decía ahorita, Luis, y perdón que te interrumpa, es el hecho de cuando tú dejas de congregarte, dejas de leer la palabra, dejas de adorar,
porque tú vas teniendo menos conocimiento de lo que te puede servir como herramienta para contrarrestar esas maquinaciones. Porque, Jesús él mismo a través de la parábola del sembrador lo advirtió, pero ahí vamos. O sea, si tú dejaste de leer esa parte porque tú decías, ahí viene Jesús con otra parábola y entonces esto yo no lo voy a entender. Pero precisamente es eso. Es bueno porque ahí se manifiestan varias maquinaciones. Exactamente. Esas son las herramientas que tú tienes para conocer. Que se ven natural. Exacto. En el día a día, en lo cotidiano, que ahí es donde entra el llamado de atención a que no la ignoremos, Pedro. Porque de manera natural pueden pasar enfrente nuestro y ni siquiera nos damos cuenta. Exacto. Porque lo que él quiere, o sea, y eso ya, o sea, no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, o sea, Jesús porque lo dijo, o sea, lo que él quiere es que la palabra que tú recibes, esa semilla que plantea Jesús en la parábola. Exactamente, exacto, que se siembra en tu corazón, es lo que quiere, o sea, el enemigo no quiere que germine. Acomode el lugar. Exacto, y él va a hacer lo que sea, porque esa semilla no germina en tu corazón. ¿En qué momento es sembrada esa semilla? Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús. Exactamente. Esa semilla de fe es puesta en nuestros corazones, la cual tenemos nosotros entonces que alimentar, que regar, que cuidar y vigilar para que crezca saludable. Mira, eso, para llevarlo al plano natural, es lo mismo que usted, señora que me escucha, usted tiene esa plantica que tiene ahí en ese adorno, en esa sala muy bonita. Correcto. Usted tiene que abonarla, ¿cierto? Así es. Usted tiene que cuidarla. Así es. ¿Para qué? Para que se vea bonita, para que no se marchite, para que no... Correcto. Porque lo mismo pasa a nivel espiritual. Con nuestra fe, correcto. Fíjate que en la parábola del sembrador, Jesús también enseña las artimañas que emplea el enemigo. Claro. Para evitar que esa semilla germine. Es decir, que nosotros podamos crecer en el caminar del evangelio, en el caminar de la fe, para que nosotros no podamos crecer. ¿Y cuáles son esos? Bueno, en ese punto nos damos cuenta que utiliza la aflicción. Y los problemas. Utiliza los problemas para que la fe, que estamos comenzando a germinar. Y el nuevo creyente que empieza a tener esa fe, no se desarrolla en esas raíces bien profundas de la fe. Correcto. Porque tú tienes que matar que no vaya creciendo ahí adentro, porque de hecho, es más difícil tumbarte cuando tú ya estás... No, cuando tienes raíces profundas. Exactamente. Ya hay que no son con estrategia de niño. No, el enemigo lo que quiere es tumbarte antes de que tú llegues antes de que tú profundices en la fe. A él es más fácil. Correcto. Porque fíjate que como decíamos que utiliza la aflicción, los problemas, pero también utiliza el afán. Ay, el afán. No hablamos de eso el otro día. Sí, hace unos días hablamos de eso. También utiliza el afán de que es, ahí está esa ocupación de todo momento y todo tiempo para que perdamos de vista el camino en el cual hemos comenzado a caminar. Y nos envuelve en un afán que obviamente lo vemos de manera natural por nuestro compromiso y responsabilidad de nuestros deberes cotidianos, pero cuando venimos a ver, hemos descuidado lo más importante, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Es como dice nuestro pastor Luis, que muchas veces estamos en la iglesia y entonces salimos con esa palabra, somos edificados, no sé qué, pero entonces fuimos el domingo, tú fuiste a tu culto, ya el martes, con los afanes, con los afanes, te rodea, se te fue. A ti se te olvidó eso. Y yo, pero acá tú saliste lleno de fe. ¿Que tú sabes qué sucede ahí? Lo que hace el enemigo. Ahogar esa semilla. Exactamente. Esas son las estrategias. El afán es para ahogar el afán y las riquezas, las falsas riquezas de este mundo. La utiliza el enemigo para ahogar esa semilla que está comenzando a germinar. Exacto. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro, Luis. El cristiano tiene que tener muy claro. Porque si Satanás tuvo la osadía de hacer voy. caer en sus maquinaciones al mismo o de Jesús, intentar hacer caer. No, pero él lo intentó, o sea, él trató de hacerlo. Porque eso está ahí en la Biblia. Exacto. O sea, si él trató de hacerlo con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Y a nosotros. ¿Qué nos queda? Somos viles mortales. Dime. Exactamente. Pero ¿cómo Jesús pudo identificar esa maquinación? ¿Cómo pudo resistirla? Por la palabra.
es ahí la herramienta principal en nosotros de conocer la palabra. Exactamente. Para poder identificar dos cosas muy importantes. Para poder identificar las maquinaciones del enemigo, tenemos que conocer la palabra. De igual modo, para poder enfrentarla, tenemos que conocer la palabra. Porque tú dices, bueno, tuvo la osadía de pretender con sus maquinaciones hacer caer a nuestro Señor. Claro que sí. Se atrevió con él, que es el Hijo de Dios. Pero, ¿de qué manera? Imagínate tú, ahí está en Mateo 4:3, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, lo tentó con cosas materiales. Con cosas materiales. En el momento que lo natural podría haber una debilidad, podría haber hambre. Jesús saliendo del desierto luego de haber ayunado. Exacto. Pero fíjate qué inofensivo. Cometió una piedra en pan, tú tienes una necesidad. En lo natural lo vemos, bueno, pero ¿qué hay de malo aquí? No, convirtió agua en vino. O sea, pero podríamos decir, ¿qué hay de malo aquí? El punto primero, lo que se dice, si eres el Hijo de Dios. Es decir, esa maquinación inofensiva con el pan pone en evidencia o pretende poner en evidencia que Jesús no estuviese seguro que Él fuese el Hijo de Dios. Mira, qué bueno que tú haces ese punto. ¿Tú sabes por qué? Porque eso me lleva a nosotros. Eso es la duda que siembra el enemigo en nosotros. Ven acá. Cuando estamos pasando por una situación. Exacto. Y ven acá. Y tú no saliste de la iglesia ayer y ahora tú estás pasando por eso. Así es que tú te haces llamar hijo de... Pero no eres tú el que ora 24 horas. Y mira qué problema yo no te vi a ti adorando y dando gritos y todo eso. Todas esas dudas. Entonces te va sembrando esas son semillas maquinaciones de la duda. del enemigo. Exactamente. Que cómo tú vas a defenderte contra eso. Por la palabra. Por la palabra. Porque fíjate lo que le dijo Jesús, es que no solo del pan vive el hombre, exacto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué citó ahí? Citó, si no me equivoco, Deuteronomio, no recuerdo el capítulo con exactitud, pero citó la palabra. Pero la palabra. Creo que Deuteronomio 8:6. Pero respondió con la palabra. Pero respondió con la palabra porque tiene el conocimiento de la palabra. Y no ignoró que era una maquinación del enemigo para hacer que dudar de su identidad. Si nosotros nos vamos en ese contexto de que si eres el Hijo de Dios, aquí no se trataba de que a Satanás le interesaba que Jesús pueda saciar su hambre. No, lo que le interesaba es llevarlo a la duda de si él era o no el Hijo de Dios. Fíjate que caer en las maquinaciones, eso es lo que él quería. Exactamente. Entonces, bueno, una de esas que muy fuerte, que es ahí donde tenemos que conocer la palabra, de esa osadía, como tú decías, de Satanás, en sus maquinaciones, es de hecho desafiar la palabra de Dios. Okay. Esa es una de sus maquinaciones principales que la empleó con Jesús en varias ocasiones, sí. Pero también lo hizo allí en Génesis, en el capítulo 3, desde el principio, que son las primeras palabras de Satanás en la Biblia, a través de la serpiente. De la creación. ¿Qué se dijo ahí? Lo que Satanás le dijo fue lo siguiente. En aquel momento, en Génesis 3:1, ¿verdad? Ajá. Que él pone, fíjate que... Le cuestiona. No. Qué sigiloso, qué inofensivo se ve. La palabra que dice es, con que Dios os ha dicho, no coméis de tal árbol, del árbol del bien y el mal. Esa palabrita tan sencilla, ¿a qué quiso llevar a Eva en ese momento? A reconsiderar que si lo que Dios había dicho fuese lo correcto. ¿Cuántas veces no han venido maquinaciones de esa magnitud del enemigo a nosotros para hacernos repensar lo que ya Dios nos dijo? Para entrar la duda, para cuestionar lo que Dios ya dijo acerca de nosotros. Y ahí tú empiezas. Y tú dices, pero será verdad. Pero y es cierto. Y fue Dios que lo dijo. Pero yo tengo esa palabra. ¿Cómo ahí empieza tú, mira, como por un lado pensando. Ya le sembró la duda. Ya, claro. Porque de qué él le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. O sea, y será cierto, será lo correcto. Ya desde ahí se sembró la duda. Entonces, ya él completa su trabajo. Y todos conocemos ya lo que sucede a partir de ahí. Eva cayó en las maquinaciones.
Porque dijo, no, lo que pasa es, entonces al ella entrar en reconsiderar lo que Dios ha dicho, ya como él sabe que sembró la duda, entonces viene con una falsa afirmación para afianzar lo que ya él sembró. Lo que pasa es, Luis, que tiene que pensar que ahí, en ese momento, es cuando Satanás te lleva a añadir, o sea, a poner tu propia interpretación De lo que Dios de dijo. lo que Dios dijo. Entonces tú terminas anulando lo que ya fue declarado por el Señor. Correcto. Porque tú dices, no, pero espérate, o sea, no, y tú llegas 100% a creértelo. Exacto. Pero tú obviaste que eso era parte de la maquinación del enemigo. Del enemigo. Es que de hecho, al llevarnos o al sugerirnos Satanás que reexaminemos, fíjate la palabra empleada aquí, que reexaminemos lo que ya Dios dijo, que reexaminemos esa clara enseñanza de la palabra de Dios, como si es lo correcto o no. Ya cuando esa duda está sembrada ahí, ya entonces él lo que va a dar es el empujoncito. Sí. Y es lo que le dice a Eva en ese momento. Dice, lo que él no quiere es que coman, porque si no, entonces ustedes serán semejantes a él. Entonces ya como ella repensó, reexaminó lo que ya Dios había dicho, llevó la duda, entonces dijo, ok, aquí concatena esto y hay una idea perfecta, brillante. Claro. Y es la palabra de Dios que está cuestionando Satanás. Así mismo es. Y mira, tú decías que, o sea, la escritura, primero estábamos hablando eso, de desafiar la palabra de Dios en Génesis. En Génesis, correcto. Pero la otra es desafiar nuestra identidad. Ah. Porque tú decías un ejemplo, o sea, Sí, si eres el Hijo de Dios. correcto. O sea, Llevar la duda, tú estás, la inseguridad. la inseguridad, o sea, sembrando esa duda de tu identidad. Correcto. ¿Cómo que si eres? Yo sé que soy el Hijo de Dios. Exactamente. Yo estoy seguro de quién soy. Pero él viene así. Si Pero si eres el Hijo de Dios. O sea, Ajá. por Dios. O sea, Fíjate que ahí, en lo natural, muchas veces nosotros caemos en el punto y en la debilidad de querer demostrarle a otros quiénes somos. Y lo único que eso evidencia cuando nosotros entramos en ese juego de demostrarle a otro quién soy, lo que evidencia es que ni siquiera yo sé quién soy. Porque si yo estoy seguro de quién soy, no tengo que demostrárselo a nadie. Simplemente tengo que ser lo que soy. Ahí se termina eso. Pero si eres el Hijo de Dios, es llevar esa duda para que tú repienses, y será verdad. Pero y yo soy, que es lo que tú decías. Pero es que, o sea, el mismo Satanás sabía exactamente quién era Jesús. Correcto, porque lo que pasa es lo siguiente, Pedro. Mira, las maquinaciones que el enemigo proyecta o vamos a decirlo, emprende en contra nuestra como cristianos, es porque él conoce el propósito de nuestra vida. Él conoce nuestra dirección hacia dónde vamos a llegar, aunque aún nosotros no lo hemos visto todavía dónde vamos a llegar. No. Pero ya él conoce en parte. Sí, lo que pasa es que generalmente nosotros somos los que le abrimos la brecha. Exacto. Eso es lo lamentable. Exactamente. O sea, él, así mismo como hizo Satanás con Jesús. Comenzó con la relación, si eres el Hijo. Pero fíjate una cosa, Luis. En ese momento, ¿dónde se encontraba Jesús? En el desierto. En el desierto. Por alguna situación. O sea, físicamente, él estaba débil y hambriento. Exacto. ¿Ok? ¿Qué momento? Es el momento. En el mismo momento donde muy probablemente a usted y a mí, porque no voy a decir que no, nos ataca el enemigo. Es como muchas veces hemos escuchado prédicas. Yo no ni afirmo ni confirmo esta parte, pero es como se dicen muchos predicadores de mucho tiempo, que dicen que en el momento que Satanás a través de la serpiente le habla a Eva, Eva estaba ociosa.
Ok, ok. Porque hay una cosa que dice que no, pues fue que Adán la dejó sola. Entonces estaba ociosa porque prestó su oído Ujú. a escuchar eso que la llevó a reexaminar lo que Dios había dicho. Ok, vamos a tomarlo como tal, la ociosa. Pero lo mismo hace que Satanás con nosotros. O sea, En esos momentos. en esos momentos, o sea, cuando nosotros estamos más como en buen dominicano, bien quitado de bulla, Ah, exacto. ¿eh? Ahí que, Descuidado. exacto, sí, porque hasta cierto punto, Luis, recuerda que en ese momento nosotros, lo queramos o no, nos apartamos. Sí, desconectamos. No, exacto. Nosotros Un nos poco. desconectamos un poquito. Sí. Pero, y es precisamente en ese momento donde el enemigo busca golpearnos, busca Claro. atacarnos, busca Es maquinar. ahí, él hace lo mismo con nosotros y es en ese tiempo donde él entonces busca golpearnos, ese tiempo de crisis o debilidad en nuestra vida. Exacto. Que Eso es lo que él ve como oportunidad. lo que yo te decía ahorita de que nosotros, sin querer o queriendo, como usted quiera, le abrimos la brecha. No, y te voy a decir algo interesante, Pedro. En medio de esa crisis, esas artimañas, esas maquinaciones del enemigo llegan a nosotros de la siguiente manera. Okay. Así como le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, así entonces comienza. Si tú fueres realmente un cristiano, Dios te ayudaría. ¿Mm? Te ayudaría ahora mismo. De hecho, nos lleva a esa duda de llevar inclusive a cuestionar, sabiendo nosotros que estamos correctos delante de Dios, a cuestionar en qué le hemos fallado a Dios. Nos siembra esa duda de que tenemos que examinarnos para saber. Y así como dice, pero tú decías ahorita, pero tú eres quien ora 24 horas al día. Pero tú no le sirves a un Dios vivo y de poder. ¿Y dónde está ese Dios en este momento? Pero por eso tú decías ahorita también que nosotros debemos conocer la Escritura para saber cómo nos defendemos. Y a veces creemos, Pedro, más fuerte, que es el mismo Satanás quien va a hacer eso. Y a veces es a quien tú tienes al lado como instrumento que te dice, pero, ¿y tú no oras? ¿Y dónde está Dios? Al Dios que tú le oras, ¿dónde está? No, pues tú sabes toda la gente que a lo mejor ni siquiera es cristiano y sabe más Biblia que tú. Ay. Pero ahí es que vamos, o sea, lo que tú decías ahorita de tú conocer cuáles son esos instrumentos que tú tienes para defenderte. Exacto. Y, o sea, si tú no conoces a Efesios, ¿no? Donde te tener habla la armadura que tenemos. La armadura, que nosotros también hablamos de eso en el capítulo Exacto, anterior. exacto. O sea, la armadura que tú tienes que tener ahí, o sea, ahí entonces es donde tú necesitas el yelmo de la salvación para poder resistir esos ataques. Correcto. Fíjate que otra de las altimañas es torcer la escritura. Uy. ¿Mm? Ay. Aquí a algo eso le gusta mucho al algo bien enemigo. interesante. Otra de las altimañas que el diablo utilizó con Jesús fue eso, inclusive también. Lo hizo con Jesús. Fue citar las escrituras, pero transgiversándola. O sea, acomodándola a lo que él quería. Claro. Y de hecho, Satanás cita el Salmo 91:11 cuando está con Jesús, que le dice, o sea, hace esto por la palabra, como en el desierto Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre. ¿Por dónde entonces lo voy a atacar? Por la palabra. Claro. Pero acomodándola, torciéndola para manipular. Y ahí lo que dice el Salmo 91:13, que dice, sobre el león y el aspi pisar. Bueno, no, déjame irme un poquito más atrás. Okay. Que aquí lo interesante de cómo Satanás usa las escrituras para persuadir. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que dice, él cita la primera parte de Salmos 91:11, que dice, Satanás no logró completar la idea del Salmo. El siguiente versículo, el Salmo 91:13, dice, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro, del león y al dragón. Esas referencias de animales son metáforas, claro, de que el dominio que iba a tener, que tiene Jesús sobre él mismo, sobre Satanás como tal. Pero, ¿qué es lo que le dice Satanás cuando lo lleva a ese punto de Jesús para persuadirlo? Le cita la escritura, acomodándola a lo que él quiere, pero la parte que le perjudica a él, no la va a mencionar. No la lleva. No. Donde le dice, que fue cuando lo llevó al pináculo del templo, que le dijo,
lánzate de aquí, porque escrito está que a sus ángeles mandará Dios para cargarte y que tu pie no tropiece en piedra. Pero se queda aquí, se queda ahí. Pero no cita lo que dice, sobre el león y el áspid pisarás. ¿Ah? Claro. A él no le conviene esa parte. Exactamente. Entonces, acomoda la escritura. Pero ahí es que, por eso es que insistimos en que debemos conocer la palabra. La palabra. Para tener esa herramienta para defendernos. Exacto. Porque eso, o sea, tenemos que tener claro que el enemigo va a ofrecer una alternativa a la obediencia. Esa es otra maquinación. Exactamente. Ofrecer una tentadora alternativa a la obediencia. Ajá. ¿Por qué? Porque así, mientras tú seas obediente, sí, entonces muy bien, pero salte de ahí para que tú veas. Exacto, ¿no? Y fíjate que también eso fue otra estratagema, otro engaño que utilizó con Jesús. Exactamente. Fue el de sugerir otro camino, evitando esa estricta obediencia, ese camino de dolor, esa voluntad de Dios, ese sometimiento, y le ofreció una alternativa, como decimos, a esa obediencia muy, muy, muy seductora, muy tentativa, que fue donde le dijo, lo vemos en Lucas 4, verso 5. Ajá. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero y él no sabía que no era de él. Pero es que tú acabas de decir, dijiste en el principio que con medios pocos honestos. Ahí está. Él está ofreciendo algo que nunca ha sido de él y que no tiene y que nunca él creó, ningún reino. Entonces, pero porque conoce el propósito de Jesús. Si ya entonces se dio cuenta que verdaderamente es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces, ¿qué dice? Te voy a dar todos estos reinos. Si postrado me adorare. Una alternativa a la obediencia de la voluntad de Dios para alcanzar el reino verdadero, que es en el que hoy está nuestro Señor al lado del Padre. Es una alternativa, un camino, un bajadero, vamos a decir, al camino o a la prueba. Claro que sí. Y yo creo que hay un último punto ahí que podríamos ver, que es una de las artimañas más siniestras. Correcto. Que consiste en su habilidad para ofrecer un acuerdo religiosamente contaminado. Ay. Ahí es donde está lo importante. Claro, Pedro. porque lo hablamos al principio, cuando estábamos hablando de la parábola del semilla. Exactamente. De que él sabe que a los creyentes maduros, a esos que tienen esa raíz, que están cimentadas en esa fe, ya muy fuertes, esa convicción, es muy difícil atacarlo de manera frontal. ¿Por qué? Porque ya tienen unos valores, una convicción de lo que ha creído. Claro que sí. No, porque, es que tu fe va subiendo de nivel. En aumento, entonces, exacto. Así mismo como sube tu fe, se arraiga esa raíz en esas convicciones que tú tienes. O sea, entonces, ¿qué busca él? Si no puede de frente, ¿qué no, hace? Es buscar a alguien. Déjame ver. Se cuela por la puerta trasera. Luis tiene a un amigo, a un allegado que es a lo mejor un creyente nuevo. Por aquí es que me lo voy a ir. ¿Por qué? Porque no está cimentado como estás tú. Correcto. O sea, es lo que llamamos, se va por la puerta trasera. Vámonos por la tangente, como dice. Y usa, haciéndose pasar por un amigo con una alternativa razonable, es lo primero, porque a simple vista no se va a identificar la intención de hacer daño. No. Si no es algo natural. Es algo ligero que él se va metiendo por ahí, pero él sabe que ese amigo tuyo no está tan bien sembrado como estás tú. Entonces, definitivamente son parte de las artimañas que él va a utilizar. Correcto. Y son las que nosotros tenemos que conocer. Tenemos que mantenernos apercibidos para poder identificarlas, porque ciertamente el enemigo no descansa en tratar de cada día desviar a aquellos que han decidido servirle a Jesucristo.
en aquellos que han decidido apartarse bajo el dominio y el yugo del mundo, a entonces ahora consagrar su vida, apartarse del pecado y comenzar a caminar en el camino de la fe. Él no va a descansar en todas esas altimañas, en todas esas maquinaciones a la cual nosotros tenemos que estar apercibidos. Tenemos que conocerla, identificarla y saber cómo atacarla. Bueno, y en ese sentido, lo que tenemos que tener claro es que el primer paso para vencer esas maquinaciones es recibir a Cristo públicamente. Porque no es que yo fui yo lo tengo en mi corazón. ¿Te han dicho eso? Sí. Yo lo he escuchado, sí. Pero no lo confiesan con su boca, ni lo reconocen. Pero yo lo tengo, pero tú fuiste, tú le entregaste tu vida. Tú pasaste a algún altar, a alguien, ante alguien. Confesaste con tu boca públicamente. No, pero yo creo, y al que yo no le puedo hacer un bien, no le hago un mal. ¿Te han dicho esa? Sí. Usted todavía no ha llegado ahí. O sea, usted sigue siendo objeto de las maquinaciones del enemigo. Claro que sí. Lamentablemente. Usted es un target perfectamente grandísimo para recibir las maquinaciones del enemigo, definitivamente. Exacto. Eso es lo primero. Y lo segundo es no permitir que el pecado se adueñe, se apodere de ti. O sea, porque si tú después de que diste el paso, ya se supone que tú eres hombre nuevo. Claro. Fíjate que lo que dice Romanos 10, verso del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es ahí el primer paso donde nosotros tenemos que confesar y reconocer a nuestro Señor como Salvador. Sí, pero fíjate algo. Ahí habla de las dos cosas, con boca y corazón. Correcto. No es de boca solamente. En el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Sí, pero que no es porque a veces tú dices de boca nada más. Que sí, pero de corazón. Pero no, del corazón tengo otra cosa. No, exactamente. Entonces, así no vas a evitar las maquinaciones. Otro paso, confesar a Dios todos nuestros pecados. Definitivamente. A Él no le son ocultos, ciertamente, pero Él necesita que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecador. Es ahí donde viene el secreto de por qué debemos de confesar nuestro pecado a Dios. Cuando lo hacemos, cuando lo confesamos, no le estamos diciendo a Dios algo que Él no sabe o que no conoce. No, estamos reconociendo nuestra condición delante de Él, por lo que entonces entendemos que le necesitamos para poder verdaderamente apartarnos de esa condición. Definitivamente. Lo otro es quebrar toda fortaleza espiritual de maldad que haya en nosotros. Eso todavía hay gente, por eso te decía hace un momento, que si tú no haces las dos cosas, que de boca y corazón, todavía hay algo que tú vas a dejar. Tú vas a dejar interno ahí, esa maldad se va a quedar ahí, o sea, y definitivamente no va. Y hay otra cosa también, que es que tú debes ir rechazando todo patrón de conducta que sea contrario a la palabra de Dios. O sea, ya cuando comenzamos a conocer la palabra, sabemos cuáles son aquellas cosas que no le agradan a Dios. Que definitivamente, Luis, lo que hemos dicho, que tenemos que caminar, si vamos a caminar por ese sendero, debemos ir firmes. O sea, porque si te sales de ahí, de lo que es contrario a la palabra de Dios, vas a recibir los ataques. ¿Entiendes? Exacto. O sea, lo otro es que tenemos que deshacernos de toda atadura del pecado. La carne. Tenemos que deshacernos de todo, y por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:11 nos da una instrucción. Fíjate que el mismo apóstol Pablo, que en 2 de Corintios 2:11 nos dice que no ignoremos esas maquinaciones, en Efesios 6:11 nos dice pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. O sea que en sentido general, él te está dando a ti la herramienta para tu poder contrarrestar las maquinaciones del enemigo. Exacto. Ahí yo creo que con eso,
concluye, o sea, en ese todo, en ese Efesios 6, correcto. de esa armadura de Dios que está bien detallada para que tú puedas recibir, o sea, aunque recibas esas tentaciones, la vas a poder soportar. Así es. Y es lo que ya restaría decir. Hemos llegado al final de este episodio, pero queremos dejarle a usted ese pensamiento, y es de que esté apercibido. Mantenga siempre esa vida de oración y ese estudio de la palabra de Dios, que son las herramientas para poder nosotros conocer e identificar cuáles son aquellas maquinaciones con las que el enemigo va a intentar hacernos caer, hacernos volver a su dominio. Fíjate que vamos a citar las tres que tocamos puntualmente con Jesús. El tema de la necesidad en medio de la crisis, el pan, intentó con la identidad. Lo otro fue ofrecerle lo que Jesús iba a recibir del Padre, de Dios, ese nombre sobre todo nombre, ese reino y ese dominio. Él lo ofrece de una vía más fácil. ¿Para qué? Para desviar tu mirada del propósito para el cual Dios te llamó. Esa es otra. La otra son esos acuerdos, como tú decías, religiosamente contaminados. Aquello que a simple vista se ve que está por la palabra, que es de parte de Dios, pero tenemos que escarbar a fondo a ver qué es realmente, cuál es la esencia de eso que estamos recibiendo, de aquella oferta o de aquella sugerencia muchas veces que recibimos, poder identificarla realmente, si vienen de parte de Dios. Así es. Yo de mi parte lo único que le puedo decir son tres cosas. Pero tres cosas después que usted se vista con la armadura de Dios. Mantener esa intimidad con el Señor, la adoración y la congregación. Con eso usted está forrado, como dicen. Está forrado. Así es. Bueno, le bendecimos. Hemos llegado al final de este episodio en Hablemos por la Palabra. Recordarle siempre que cada vez que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Síganos, comparta, suscríbase, publique en sus redes este contenido, este episodio y los demás anteriores, para que otras personas también sean bendecidos. Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.